Muy buen día, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestra capacitación en protección radiológica. Para el día de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema que es bastante eh, discutido durante mucho tiempo, sobre el cual incluso a veces hay mucho tabú, hay muchas interrogantes, hay muchas incertezas al respecto. Hoy hablaremos sobre lo que es el embarazo, perdón, la irradiación durante la gestación. Y es tomado del ICRP 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que tiene como título Embarazo e Irradiación Médica. Antes de entrar en materia, de pronto sería bueno hacernos algunas preguntas. Una de ellas podría ser, ¿qué hacemos si una paciente nos dice después de hacerse una radiografía que está embarazada? Pues todos conocemos en las salas de rayos X o en las salas de radiología, de medicina nuclear, siempre hay alertas, hay advertencias, donde se indica a las mujeres que si sospechan estar embarazadas, por favor lo notifiquen, lo digan, le avisen al tecnólogo, lo consulten con el médico antes de hacerse el procedimiento. Pero no es raro que algunas pacientes en algunas condiciones de estratos sociales, en algunos estratos sociales eh, bien bajos, pues a veces no notifican o no le dicen al operario que está embarazada, sino que cuando sale de la sala de rayos X es que se le ocurre hablar. Si llegamos, si trabajamos en urgencias, si nos llega de pronto una mujer inconsciente, que de pronto está politraumatizado, o la primera sospecha en un accidente de tránsito es politraumatismo y hay que descartarlo, pues es necesario explorar a esas pacientes radiológicamente. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, en este caso? Si nos llega al servicio de urgencias una mujer inconsciente, para completar, y ella está embarazada, bueno, no lo coloqué acá, pero asumimos que esa paciente está embarazada, pero ella llega por un accidente de tránsito. Es común que usen las motos en el mototaxismo, que abunda bastante en nuestro país, y a pesar de todas las advertencias que se les hacen, pues por las dificultades económicas que se tienen, a veces muchas mujeres optan únicamente por este medio de transporte y pueden ser presas de accidentes de tránsito. Y al ser presas de accidentes de tránsito, pues tendrán que ser exploradas radiológicamente al llegar a un servicio de urgencia después de ello, y especialmente si llegan en condiciones de inconsciencia. ¿Qué haríamos? ¿Le haríamos la radiografía? ¿No se la haríamos? ¿Consultaríamos con el médico? ¿Cuál sería nuestra posición con base en los conocimientos previos que tenemos o las preconcepciones que nos hayamos hecho al respecto en estos casos? Otra posibilidad es, ¿qué hacer si la tecnóloga de radiología que manipula el arco en cirugía ortopédica nos notifica que tiene 5 semanas de embarazo, 5 semanas de gestación? ¿Cuál sería la conducta a seguir en este caso? ¿Qué le recomendaríamos a esta trabajadora? Bien. Entonces veamos que las situaciones son diversas, son muy diversas y pueden involucrar irradiación a mujeres embarazadas que son trabajadoras de la misma área o de la misma práctica radiológica, sea cual sea, ya sea en el área clínica o en el área industrial. O puede ser pacientes que están embarazadas y que pudieran necesitar o que está en ese dilema si hacer una radiografía o no hacer una radiografía. Y este es un caso eh, el menos pensado, diría yo, porque si nos llega una paciente embarazada con una orden para hacer una radiografía de tórax,
Algunos de nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo es que le mandan una radiografía si está embarazada? Que le llegó con la orden. Su médico sabe que está embarazada. Hacemos la radiografía, no la hacemos. Consultamos con el médico de nuestra institución. En fin. Entonces valdría la pena hacernos estas preguntas y como estos casos hay muchos más. Hay muchos más que en realidad nos gastaríamos bastante enumerándolos, listándolos, mencionándolos cada uno de ellos y analizándolos, pero sí valdría la pena analizar cuál es mi postura propia, cuando yo tengo una trabajadora o tengo una paciente que están embarazadas y que ya sea por su situación laboral, o sea, por su puesto de trabajo, o por la condición de salud que tenga la paciente, tenga que ser sometida a un procedimiento que involucre radiaciones ionizantes, ya sea radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, radiografía industrial, en fin. Bien. Entonces, basándonos en el ICRP-84, de hecho toda la charla está basada en el ICRP-84. El texto que voy a mostrar es tomado del ICRP-84, es una fiel copia de cosas que he tomado de allí. Así que el crédito no es realmente mío es solamente la exposición que voy a hacer. Hago esa aclaración pues para también respetar derechos de autor que merecen esta respetable organización, la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y que este tema puede ser ampliado si consultan el documento completo. Bueno, esta fotografía que tengo acá, pues se me ocurrió colocarle el logo aceptado en nuestro país para indicar una zona radiológica, una zona radiactiva, ¿cierto? Una zona clasificada como zona controlada o zona supervisada. En este caso, el que va a estar en esa zona, pues va a ser el feto, el bebé. La fotografía tampoco es mía, aquí está el pie de página de la página de internet donde la tomé y el logo de protección radiológica, pues que se lo coloqué allí, el logo de advertencia de protección radiológica, que lo coloqué allí. Hemos hablado en otras charlas sobre protección radiológica del trabajador, del paciente, ¿cierto? Del público. Pero aquí es necesario hablar de la protección radiológica de un ser que se está formando y que por diversas condiciones y por el mismo conocimiento que hemos tenido, nosotros podemos estar alarmados o podemos estar inquietos en el caso en que sea necesario hacer una radiografía, hacer una explotación con rayos X a una paciente o permitir que una trabajadora en estado de embarazo continúe ejerciendo sus labores en su puesto de trabajo que involucra manipular material radiactivo o manipular un equipo emisor de radiaciones ionizantes, que puede ser cualquiera de los diversos equipos de rayos X que conocemos. Bueno, cada vez más las mujeres han logrado terrenos que antes se pensaba que era solo para los hombres o que estaban muy destinados específicamente a los hombres. Tanto así que ya tenemos mujeres en todas las áreas del conocimiento y tenemos mujeres trabajando con radiaciones ionizantes en los distintos campos. Tecnólogas en radiología, técnicas en radiología, médicas, radioterapia, radiólogas, médicas nucleares, ¿cierto? Ingenieras que se dedican a utilizar radiaciones ionizantes en procedimientos industriales, operarias de equipos de densitometría nuclear, en fin. Entonces, así como ellas también han logrado esos campos en donde trabajar con radiaciones ionizantes es una opción de vida, una profesión, está la exposición de ellas a esas radiaciones
cuando están embarazadas y puede presentar un cierto dilema tanto al trabajador como a la tanto al empleador como a la trabajadora misma. Y es el caso también de muchos pacientes que tienen que estar expuestos a radiaciones ionizantes. Así que esta es una realidad innegable, de que miles de pacientes y trabajadoras anualmente se exponen a la radiación ionizante. El problema está en que por falta de conocimiento, el documento nos dice que se presenta una gran ansiedad y a veces unas interrupciones innecesarias de embarazos. Cuando una mujer ha trabajado con radiaciones o está trabajando con radiaciones y está embarazada, pues la ansiedad puede volverla presa. Puede estar siempre preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con mi bebé si yo ya me hice una prueba de embarazo? Me dice el médico que tengo más o menos 5 semanas de gestación. O sea, tengo 5 semanas de estar trabajando con rayos X o en una instalación donde hacemos práctica radiológica o radiactiva. Y en algunos casos, en los países donde el aborto es legal, entonces pueden ser presas de tomar una decisión de interrumpir su embarazo por los riesgos a tener un niño que de pronto no va a tener calidad de vida. Pero la mayoría de esas interrupciones del embarazo, en cierta manera, son innecesarias. Y más adelante vamos a ver el porqué. Tal vez derivada de las preguntas que hice anteriormente, pues nosotros instintivamente no queremos irradiar una paciente embarazada. Y de hecho el mismo documento dice que si se puede esperar a que la paciente dé a luz o si se puede hacer una mammografiación fetal, o sea, si el procedimiento con radiaciones ionizantes no es urgente, pues lo más conveniente es esperar a que finalice el embarazo para hacer con mayor tranquilidad el procedimiento. Y esto es algo instintivo. Nos da miedo, ¿cierto? Nos da temor irradiar a una mujer que está embarazada. Pensamos muchas veces en ese bebé. Hemos visto los efectos clínicos de la radiación y estos efectos pues sabemos que no son muy buenos. Pero tenemos que pensar también que a veces, o que en la mayoría de los casos, la exposición a la radiación puede ser apropiada. Y hay casos en los que realmente es inapropiada para el niño, para el feto. Y es una decisión que hay que tomar en el momento en que se da. Una decisión que hay que tomarla con fundamentos o con un buen criterio. El negarle a una mujer la posibilidad de someterse a un tratamiento radiológico y decirle que esté tranquila, o someterle al procedimiento radiológico y decirle definitivamente su bebé corre determinado riesgo. Nosotros vimos que la radiación hace unos efectos o genera unos efectos en el feto, ¿cierto? En el feto no, en las células y en el ADN. Que la radiación puede dañarme el ADN y al dañarme el ADN pues me genera daños en la replicación de diversas células, lo que me puede conllevar a unas células que están completamente mutadas, que puede desencadenar en cáncer. Y si nosotros pensamos en unos órganos que se están apenas formando, pues podríamos pensar que si se daña la estructura del ADN, que regula o que codifica estos órganos en formación, pues podrían malformarse de alguna manera. Vimos cómo estos efectos de la radiación en las primeras charlas que tuvimos,
pues puede causar muerte celular, ¿cierto? Además de causa la muerte celular por distintas causas, distintos eventos que se producen. Recordemos que, por ejemplo, por radiólisis del agua la célula es intoxicada, sufre una citotoxicidad porque se rompen las moléculas de agua dentro de la célula y son reemplazadas por peróxido de hidrógeno. Y además, esos electrones y radicales que se producen pues pueden también bombardear el ADN y causarme modificaciones en la estructura genética de la célula. Entonces, además de la muerte celular, también vimos que puede ocurrir daños en el ADN. Siempre que hay una exposición a la radiación, siempre que hay una agresión por radiaciones ionizantes, la célula activa los mecanismos de reparación, incluso el ADN activa mecanismos de reparación. Entonces, pero muchas veces esa reparación no es adecuada. Allí tenemos una mutación. O no puede ser reparado el ADN, entonces tenemos complicaciones muchísimo más serias. Les recomiendo que repasen las charlas que tienen que ver interacción de la radiación con el tejido biológico, las 3 charlas que tienen que ver con este tema para recordar estos efectos que se producen de la interacción de la radiación con el medio biológico. Bien. Entonces, en el proceso de formación del bebé, de ese nuevo ser, hay varias etapas en donde uno podría pensar que ocurriría determinado daño. En las primeras 3 semanas, o sea, desde la concepción hasta la 3ª semana, si la dosis de radiación es grande, podría causar una muerte del embrión. Y es una muerte imperceptible. La madre ni siquiera se daría por enterada que estuvo embarazada. No habría implantación del embrión y el embrión se perdería junto con, sería expulsado como si fuese un periodo más de su ciclo menstrual. Pero a partir de la 3ª semana, el órgano que se dañaría tiene una estrecha relación con la edad gestacional, porque empiezan a desarrollarse los órganos en diferentes etapas del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal. Y entonces el órgano que se esté desarrollando en ese momento al ser irradiado, si la dosis es suficientemente alta, pues podría generar algún daño. Así que los efectos dependen tanto de la edad gestacional como de la dosis absorbida. ¿Cómo así? Generalmente pensamos y decimos, no, en el primer trimestre no se pueden tomar radiografías, en el segundo tal vez, y en el tercer trimestre, y en el último trimestre, pues sí, porque ya está bastante desarrollado el bebé, es cierto. Pero realmente no tiene nada que ver la edad gestacional sola. Hay que pensar en la edad gestacional y en la dosis que el feto recibe. Si la dosis es bajita, más baja del umbral de causar un daño, independiente de la edad gestacional, no se presentará ningún efecto. Si la dosis supera el umbral, o sea, si nos vamos ya a los efectos determinísticos, cuando hablamos de un umbral es porque si estamos pisando el umbral es porque estamos llegando a efectos determinísticos. O sea, porque ya se sabe que hay un efecto que va a aparecer. Pues el daño o el efecto a presentarse en el órgano o en el feto dependerá de la edad gestacional que él tenga. Y aquí es importante recordar esto, que para que exista un daño se debe sobrepasar un umbral de dosis, o sea, un valor mínimo, un valor, una barrera bajo la cual se puede decir que hay determinada seguridad, o que hay seguridad.
Uno dice por debajo del umbral no hay efectos que se presenten, por encima del umbral ya se presentan los efectos. Como decía, durante las primeras 3 semanas, pues un número pequeño de células en el embrión morirían por una dosis absorbida que rompa ese umbral de dosis. Entonces generaría daño y habría una muerte imperceptible. Pero a partir de la tercera semana, las malformaciones aparecerán en el órgano que se esté desarrollando en ese momento. El órgano más radiosensible que existe durante la etapa gestacional es el sistema nervioso central, o el sistema el tejido más radiosensible es el sistema nervioso central, cuando éste está en plena formación. El sistema nervioso central se forma entre la octava y la 25ª semana de gestación. Así que podemos quitarnos de la cabeza eso de que en el primer trimestre es más radiosensible, en el segundo o en el tercero, sino que la etapa de mayor radiosensibilidad durante la gestación es entre la octava y la 25ª semana, que es el rango de edad en el que se forma el sistema nervioso central. La 14ª semana de formación, la 14ª semana de gestación, perdón, es el pico más alto de radiosensibilidad que se conoce. Y el daño depende de la dosis. Entonces, vean, aquí está el umbral de dosis. El umbral de dosis son 100 miligrays. O sea, por debajo de 100 miligrays no se produce daño en el sistema nervioso central. Y como he mencionado, y como el documento nos menciona, este es el órgano más radiosensible que hay. Quiere decir que por debajo de 100 miligrays, los demás órganos del feto no sufrirán ningún daño. Ni siquiera el sistema nervioso central sufrirá daño con dosis inferiores a 100 miligrays. Pero ya dosis superiores a 100 miligrays pueden causar una disminución medible del coeficiente intelectual. Este es uno de los efectos que puede aparecer en el niño por haberse irradiado a la madre en este periodo de edad. Si subimos la dosis a 1 gray, es decir, a 1000 miligrays, pues tendríamos un retraso mental grave. El niño presentaría un retraso mental grave. Pero hay una condición, ¿cierto? No podemos decir, o sea, de ninguna manera podemos nosotros afirmar que la disminución del coeficiente intelectual o que el retraso mental grave que se produzca tiene que ver con porque la madre se irradió durante la gestación y el feto recibió algún tipo de radiación, si no se presenta la siguiente condición. Que exista materia gris heterotópica y microcefalia. Si esto no existe en el bebé, el retraso mental, tanto el retraso mental del niño como la disminución de su coeficiente intelectual, no se debe a la radiación que haya recibido durante la gestación, sino que se debe a otras causas. Así que recordemos esto, que existe un umbral de dosis, que ese umbral de dosis son los 100 miligrays, que sobrepasando ese umbral, pues hay una disminución del coeficiente intelectual, y que sobrepasando 1000 miligrays, pues hay un retraso mental grave. Pero que esto se puede atribuir a la radiación ionizante o a exposición a la radiación únicamente si el niño tiene materia gris heterotópica y microcefalia. Bien. Si no existe esa condición, las causas de la disminución del coeficiente intelectual o las causas del retraso mental son otras. Y hay, ya está probado estadísticamente de que hay muchas condiciones como tabaquismo, algún tipo de virus,
algunas infecciones, pueden presentar estos efectos y no necesariamente la radiación ionizante. Otro de los temores que se tiene es la aparición de leucemia o cáncer infantil. Y el riesgo de que un niño contraiga leucemia o cáncer infantil por exposición a la radiación está entre el 0.3 y el 0.4%. Pero la probabilidad de que un niño desarrolle leucemia y cáncer infantil por otro tipo de causas, o sea, que lo desarrolle de manera espontánea, por otras razones, pues está entre el 0.2 y el 0.3%. Así que tampoco podemos decir que un niño tiene leucemia o que tiene cáncer porque fue irradiado durante la gestación. Porque el rango no se aleja, no son muy distantes el rango de aparición de la enfermedad por causas diferentes a la radiación que el rango tenido por exposición a la radiación ionizante. Son rangos que están muy cercanos. Así que, si volvemos a la dosis umbral, que son los 100 miligrays, la pregunta sería, bueno, ¿y cuántos son 100 miligrays? ¿Cuántos son 100 miligrays? Pero cuando la pregunta es de cuántos son 100 miligrays, no estoy hablando del valor de que cómo se obtienen estos 100 miligrays, porque vamos a decir, no, pues esos son tantos julios sobre el kilogramo de masa. No, no. Vamos a hablar de una forma más representativa. ¿Cuántas placas son eso? ¿Cuántas tomografías son eso? ¿Cierto? Si yo le hago una placa radiográfica, ¿será que eso me genera 100 miligrays? ¿Será que una tomografía le da 100 miligrays al niño? Eso es algo que debemos pensar y tener en cuenta. Entonces, se necesitan más de 3 tomografías para dar dosis entre 100 y 200 miligrays. Más de 3 tomografías al feto. Y yo no creo que a alguien que haga una tomografía y vea que la madre está embarazada, que esa paciente está embarazada, la repita. Es más, muchas veces ni siquiera pasan a hacer el estudio tomográfico, las series tomográficas, cuando en el SCAO-BIO, en el escanigrama, ven que hay un bebé allá adentro, ¿cierto? O cuando se hacen más de 20 placas radiográficas. ¿Quién le hace 20 placas radiográficas a un feto? Nadie. Al feto. Si esas 20 placas radiográficas son en otro órgano, en extremidades, en cabeza, pues nada tiene que ver. Entonces, con esta relación nosotros podemos pensar, cuando nos llegue una paciente embarazada, y decidir. Y así que nosotros podemos decir, ah, no, pues entonces 20 radiografías, entonces no, pues una plaquita radiográfica, eso no, eso vamos a hacérsela, ¿cierto? Siempre, aunque se pueda hacer, aunque les estoy mostrando una evidencia científica, un documento que constituye una directriz internacional en cuanto a protección radiológica, pues siempre el criterio es, si se puede esperar más tiempo, pues se espera. Pero si es necesario, absolutamente necesario para la salud de la paciente, se puede hacer con toda tranquilidad, porque sabemos que 20 placas radiográficas no vamos nosotros a darle a un feto. Entonces, si este es el caso de una paciente, pues miremos ahora para las embarazadas. De allí que se haya tomado una decisión, la Comisión Internacional de Protección Radiológica decidió que para las mujeres gestantes se les puede permitir como trabajadoras una dosis absorbida de 1 miligray durante el resto del embarazo. En nuestra legislación en Colombia, en el reglamento colombiano de seguridad y protección radiológica, de protección y seguridad radiológica, dice que 1 milisievert de dosis efectiva, que es exactamente la dosis del público. O sea, al feto no se le puede dar más de 1 miligray. Desde el momento en que la trabajadora
ha declarado que está embarazada. ¿Y por qué la comisión tomó el mismo valor del público para el feto? Por una sencilla razón. La que decidió trabajar con radiaciones ionizantes es la madre, no el feto. Ese niño que aún no ha nacido no ha tomado una decisión todavía. Y si va a estar la madre trabajando con radiaciones ionizantes, a ese niño se le debe respetar la dosis del público, o sea, 1 miligray o 1 milisievert. Y es responsabilidad de todo trabajador garantizarlo desde el momento en que se hace la notificación. Si antes de hacerse esa notificación la madre recibió una dosis superior, pues entonces es necesario, absolutamente necesario, que se haga una evaluación para determinar el riesgo en el que está el feto y de pronto ahí sí removerla de su área o de su trabajo con radiaciones ionizantes. Y así como en una charla nosotros vimos de que las generaciones futuras no tienen por qué resolver los daños que estas generaciones dejen por exposición a la radiación o que tengan que tomar medidas para protegerse de la radiación por las actividades actuales, pues asimismo, el bebé que está por nacer no tiene por qué estar expuesto a unas dosis superiores a las dosis del público, ya que él no ha tomado la decisión de estar aquí. Bien. Esto hay que garantizarlo de alguna manera. Esto hay que garantizarlo y hay que tomar medidas para ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. Toda trabajadora expuesta a radiaciones ionizantes se le hace vigilancia radiológica. Entonces, si miramos su historial dosimétrico, sus reportes de dosimetría, y en esos reportes de dosimetría se visualiza que nunca ella por año excede 1 milisievert, pues no hay ningún riesgo en que ella continúe trabajando, ejerciendo sus funciones, manipulando el equipo de rayos X o haciendo la actividad en la que se encuentra. Ya las consideraciones de removerla, hay que tener en cuenta también algunas otras dificultades que pueden presentarse, como es el hecho de que para protegerla de pronto tengamos que colocarle delantales plomados y que el delantal plomado pues, le va a generar un peso y a medida en que va creciendo el abdomen por el proceso de la gestación, el peso del bebé más el peso del chaleco plomado, en el caso de que sea una trabajadora que esté en hemodinamia o en cirugía ortopédica, pues allí va a generar otro tipo de riesgos a esta paciente, pues por el excesivo peso que va a tener que cargar. Entonces, si se va a dejar en hemodinamia, pues que utilice chalecos plomados chalecos que sean de un material que le brinde una protección equivalente al plomo y que sean de muy liviano peso. Se consiguen en el mercado, aunque son demasiado costosos, pero sí se consiguen en el mercado. Pero si es una trabajadora, por ejemplo, que es operaria de un equipo de radioterapia, que es operaria de un equipo de rayos X convencional, un mamógrafo, incluso un arco en C que sea para hacer radiografías en unidades de cuidado intensivo, pues sí podría ella seguir trabajando. Podría seguir trabajando hasta que termine su gestación allí. Claro, que hay que tener en cuenta otras condiciones como lo dije. Así como el chaleco plomado me puede representar otro riesgo para la mujer embarazada en una sala de hemodinamia o de cirugía ortopédica, el hecho de tener que transportar un equipo de rayos X que no brinde las condiciones adecuadas para el transporte, o sea que hay unos equipos muy pesados que se toca es hacer fuerza para empujarlo, llevarlo por rampas, hombre, pues en una mujer embarazada no la vamos a someter a ese tipo de esfuerzo. Entonces hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta para removerla. Pero si miramos únicamente la dosis, si el feto no va a recibir 1 miligray o no va a exceder este miligray, pues podemos estar tranquilos y puede continuar trabajando allí. 1 miligray en términos de la ICRP, 1 milisievert
para nuestra legislación. Entonces, si la madre recibe un milisievert, o se le garantiza que va a recibir un milisievert o menos de eso, podemos estar tranquilos porque lo que el feto reciba va a ser muy inferior a lo que la madre recibe. Pues el feto está dentro de ella, está protegido en cierta manera por el tejido de la madre, el líquido amniótico, la placenta, ¿cierto? El mismo útero, genera una barrera que no lo va a proteger del todo de la radiación, no lo va a proteger, no lo va a aislar del todo de la radiación, pero sí va a atenuar la dosis de radiación que va a recibir él. Hay unos datos bien interesantes que aparecen en el ICRP y que tienen que ver con las dosis fetales medidas en el Reino Unido, de acuerdo con los procedimientos diagnósticos más comunes que habían o que se pudieron tomar durante el estudio. Miremos esta tablita. ¿Bien? Aquí van a aparecer los exámenes hechos con rayos X. Aquí la dosis promedio que recibiría el feto en esos exámenes. Cuando hablo de dosis promedio es que si en determinado examen tomaron 100 muestras, pues el promedio de esas 100 dosis que se registraron, pues el promedio del que recibió el feto es lo que va a aparecer acá. Y aquí la dosis máxima es de todos ese conjunto de datos. Si tomó una muestra de 100, por ejemplo, que fue muchísimo más. Si se tomó una muestra grande, pues el máximo valor encontrado en esa muestra es el que aparecerá aquí. Entonces miremos exámenes de rayos X convencionales. El primero que lista, exámenes de abdomen, radiografías de abdomen. La dosis promedio que el feto recibe es de 1.4 miligrays. La dosis máxima encontrada en todo el conjunto de datos es de 4.2 miligrays. Así que, como vemos, esto no llega a 100 miligrays, ni siquiera es el 10%. Ni siquiera es el 10%. ¿Cierto? Así que esta dosis, una radiografía de abdomen, una sola radiografía de abdomen, no representa ningún riesgo al feto. Miremos este otro estudio, una radiografía de tórax, y esto es bien importante. Ahora, en esta época de COVID, que hemos tenido que hacer radiografías incluso a mujeres embarazadas, pues una radiografía de tórax le entrega al feto dosis inferiores a 0.01 miligrays. En el siguiente estudio, una urografía, la dosis promedio que recibiría el feto es de 1.7 miligrays, la dosis máxima 10 miligrays. Aquí en la urografía nos hace una recomendación el documento y es que sea una urografía optimizada. Es decir, que se reduzca lo más posible el número de proyecciones que se van a tomar para hacerla. Una columna lumbar da también la misma dosis, 1.7 miligrays en promedio al feto. Máximo le daría 10 miligrays al feto. Una radiografía de pelvis estaría dando 1.1 miligray en promedio al feto. Máximo 4 miligrays al feto. En cráneo, una radiografía de cráneo daría dosis inferiores a 0.01 miligray al feto. Y aquí yo quiero también hacer una pequeña acotación, aunque esto es para exámenes convencionales de rayos X. Si se va a hacer una radiografía dental, una radiografía panorámica, pues la dosis es muchísimo inferior, o sea, no habría ningún problema en radiografía oral con periapicales para una mujer embarazada. En columna dorsal, las dosis también son inferiores a 0.01 miligrays. Y miremos ahora los exámenes con fluoroscopía. En el tracto digestivo superior tenemos dosis de 1.1 miligray en promedio y máximo 5.8 miligrays. En enema de vario, la dosis promedio es de 6.8 miligrays, la dosis máxima 24 miligrays. Y miremos las tomografías. Desafortunadamente para fluoroscopía solo hay datos de estos dos exámenes, ¿cierto? Hay otros tipos de procedimientos que se hacen con fluoroscopía y
bueno, pues no están en el estudio, pero por lo menos estos dos sí ya tenemos datos y se pueden tomar decisiones en caso de que una paciente que lo necesite, pues no se le niegue la posibilidad de hacerse el examen. En tomografías tenemos dosis más altas. Una tomografía de abdomen le da al feto en promedio 8 miligrays. Y máxima, la dosis máxima que encontraron en el estudio fue de 49 miligrays. Una tomografía de tórax da dosis de 0.06 miligrays en promedio, una dosis máxima de 0.96 miligrays. Tomografía de cabeza, pues dosis inferiores a 0.05 miligrays. Aquí, aunque estos son tomografías computarizadas, aquí también podemos asociarlo a tomografías orales. Una tomografía oral, pues estaría dentro de este mismo rango, no daría dosis muy significativas al feto. Columna lumbar, 2.4 miligrays, máximo 8.6 miligrays. Y pelvis, esta es la dosis más alta que da, porque cuando hacemos una radiografía, una tomografía de pelvis, pues la dosis la recibirá directamente el feto. Le daría al feto un promedio de 25 miligrays y máximo 76 miligrays. Así que con estos datos que se recopiló la ICRP en el documento, pues nosotros podemos ver que hacer una radiografía a una mujer embarazada no representa mucho riesgo para el bebé, porque no estamos llegando a la dosis fetal que le cause riesgo, no estamos sobrepasando el umbral. Pero no hacerle la radiografía, pues sí podría representarle al feto, perdón, podría representarle a la madre, pues, problemas de salud. Así que como conclusión hasta esta parte, pues el riesgo para el feto es realmente insignificante comparado con el beneficio que recibiría la madre en una exploración, en una intervención con exámenes de rayos X. Miremos ahora otra práctica, medicina nuclear. ¿Cómo así que medicina nuclear? Dirían algunos. Sí, señor. En medicina nuclear también es posible realizar procedimientos a una mujer que está embarazada. ¿Qué ocurre con los isótopos? Los isótopos van y se alojan en algún tejido de la madre y a partir de allí pues empiezan y genera radiación gamma, que es la que finalmente va a detectar la gamma cámara o el detector, el PET que se va a utilizar. ¿Cierto? Así que el feto lo único que va a recibir es radiación gamma desde los tejidos de la madre hacia él. La mayoría de los isótopos utilizados en medicina nuclear no atraviesan la placenta, por lo tanto no representan mayor riesgo al metabolismo del bebé, excepto los isótopos derivados del yodo. El yodo sí es capaz de atravesar la placenta y podría alojarse en la tiroides del bebé y generar pues, los daños como consecuencia de haber irradiado la tiroides tan prematuramente. Entonces vamos a mostrar aquí también una tabla donde tenemos el radiofármaco empleado y el procedimiento para el cual se utiliza ese radiofármaco, la actividad a administrar. Recuerden que en medicina nuclear, cuando hablamos de actividad de dosis, siempre en realidad es una actividad del isótopo que se está entregando. Y vamos a ver qué dosis recibe el feto, tanto a edades gestacionales tempranas como a los 9 meses. Bien. Y comencemos con los primeros estudios. Entonces, tecnesio 99 para gammagrafía ósea, pues se dan 750 megabecquerelios. La dosis temprana está en edades tempranas del bebé está entre 4.6 y 4.7 miligrays. Ya cuando se dan en el 9º mes, pues la dosis que recibiría el feto es 1.8 miligrays. Tecnesio 99 metastable para perfusión pulmonar. Entregamos 12 megabecquerelios a la paciente
El feto recibiría entre 0.4 y 0.6 miligrays a edades tempranas, recibiría 0.8 miligrays en el 9º mes. Ventilación pulmonar, la dosis de 40 miligrays, pues aquí las dosis son muchísimo, 40 megabecquerelios, una actividad de 40 megabecquerelios. Las dosis son muchísimo más bajas, están entre 0.1 a 0.3 a edades gestacionales tempranas y de 0.1 en el 9º mes. Para hacer una gammagrafía tiroidea, también le dan las dosis, 3.2 hasta 4.4 en edades gestacionales tempranas, 3.7 miligrays en promedio a los 9 meses. Tecnecio 99 para marcar eritrocitos, pues tenemos 930 megabecquerelios de actividad suministrada para una dosis recibida en el feto en edades gestacionales tempranas de 3.6 a 6 miligrays y 2.5 miligrays cuando el feto tiene 9 meses de gestación. Para un coloide hepático, igual. Entonces vemos que las dosis son muy bajas, están entre 0.5 a 0.6 miligrays, en el 9º mes 1.1 miligray. De TPA renal, también con tecnecio, hasta ahora vemos solo los isótopos del tecnecio, 5.9 a 9 miligrays en edades gestacionales tempranas, 3.5 miligrays ya al 9º mes de gestación. Galio 67 para visualizar abscesos o tumores, entonces tenemos 190 megabecquerelios de actividad administrada a la madre. La dosis en el feto está entre 14 y 18 miligrays y al 9º mes pues 25 miligrays estaría recibiendo el feto. Aquí, yodo 123 para captación tiroidea. Recuerden que el yodo sí puede atravesar la placenta. Por radiación externa, el feto recibiría entre 0.4 y 0.6 miligrays y ya finalizando en el 9º mes pues recibiría una dosis de 0.3 miligrays por radiación gamma. Yodo 131, captación tiroidea, pues la dosis es muchísimo más baja también que el yodo 123. Yodo 131 para imágenes metastásicas, tenemos 402 megabecquerelios. Las dosis tempranas que recibe el feto están entre 0 y el 2.9 miligrays y máximo al 9º mes 11 miligrays. Así que tranquilamente nosotros podemos decir también en medicina nuclear, si la paciente lo necesita, se le puede hacer el procedimiento. De todas formas, recuerden que la indicación es esperar, pero si es urgente para la madre, si es necesario, si es esencial, se le puede hacer. Recuerden que en medicina nuclear tenemos una precaución con el yodo, porque el yodo puede atravesar la placenta y se puede alojar en la tiroides del bebé. Sin embargo, si es necesario, pues hay que suministrar a la madre medicamentos que protejan la tiroides del bebé, ¿cierto? Como hacer una saturación de yodo después, y además de eso hay que incentivar también la eliminación del isótopo radioactivo del radiofármaco una vez se ha realizado el procedimiento. En radioterapia, aunque suene locura, también se puede hacer radioterapia siempre y cuando el órgano o los tejidos a irradiar estén lejos del feto, estén alejados del feto, estén a más de 10 centímetros de distancia del feto. Entonces, por ejemplo, una radioterapia de cabeza y cuello se puede hacer, una radioterapia de extremidades se puede hacer, nuestra radioterapia en hombro, radioterapia en rodillas, en pies se puede hacer. Incluso radioterapia en mama, en cáncer de mama se puede hacer. ¿Cierto? Siempre y cuando el procedimiento con radioterapia sea exclusivo, pues no representaría ningún riesgo para el feto. El problema está cuando el feto está dentro del campo de radiación. Si se va a hacer una radioterapia al abdomen y el feto ya está bastante grande y va a quedar dentro del campo de radiación, le va a generar lesiones a ese bebé. Si todo el feto está dentro del campo de radiación, va a causarle la muerte al feto. Desafortunadamente, las pacientes que van a radioterapia son pacientes oncológicas.
Y esas pacientes no solamente recibirán radioterapia, la mayoría de ellas reciben otro tipo de procedimientos, otro tipo de terapias, como terapias hormonales, bloqueos hormonales, reciben quimioterapia también, que es finalmente pues van a generar algún tipo de daño al bebé. Pero si la conducta a seguir es radioterapia exclusiva y el feto no está dentro del campo de radiación, se puede hacer la radioterapia sin que represente mayor riesgo para el bebé. Así que, bueno, no estoy diciendo que ahora darle radiación a todas las mujeres embarazadas indiscriminadamente, ¿cierto? Pero sí quiero con esta charla pues que nos quitemos de pronto muchos tabús que hemos tenido permanentemente sobre la irradiación en el embarazo. Nosotros no podemos negarle a una mujer embarazada, sí es esencial para la salud de ella, un procedimiento con radiaciones ionizantes. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones que el documento menciona, ¿cierto? Que si se puede esperar, pues que se espere, pero si es esencial y es más conveniente no esperar, pues recordemos que el riesgo para el bebé es insignificante comparado con el beneficio que recibiría la madre. Este póster que está aquí es un póster diseñado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, podemos verlo aquí abajo, IAEA, y es un póster que en determinado momento el Ministerio de Salud envió a las Secretarías de Salud eh, para que lo utilizáramos, empezáramos a implementarlo en las salas de rayos X y en las salas de espera de rayos X. Y el póster es muy distinto, es muy distinto a lo que de pronto uno ve en los anuncios que en muchas salas de rayos X ponemos. Generalmente los anuncios que ponemos en las salas de rayos X generan es una advertencia que asusta más que dar determinadas indicaciones que son certeras. Decirle a una mujer, si usted está embarazada, comuníquelo inmediatamente, pues es una alerta muy terrible la que está generando. Entonces el póster dice, ¿está embarazada o cree poder estarlo? Pues por favor informe al personal médico antes de someterse a una radiografía o a un procedimiento de medicina nuclear. Es necesario que lo informe porque a la paciente hay que hablarle, hay que explicarle que su procedimiento no va a representar riesgos, que incluso aunque no se usen elementos de protección, que es la indicación dada por la APM y a la cual se han adherido importantes sociedades como la Sociedad Española de Física Médica, la Asociación Argentina de Radioprotección y otras sociedades en el mundo, se han adherido a esa postura de no utilizar elementos de protección en pacientes, pues explicarle que la dosis que va a recibir el feto va a ser pequeña, que va a ser casi insignificante y que no le va a representar ningún riesgo. Además, el documento sugiere que se implementen el consentimiento informado cuando se va a hacer radiación a una mujer que está embarazada. Y allí en ese consentimiento informado, pues se le debe explicar a la paciente los posibles riesgos a los que estaría expuesto si se llegase a pasar de la dosis umbral. Pero si se puede garantizar la dosis que está por debajo de la dosis umbral y que como vimos y hoy con toda la reglamentación que tenemos, que se exige que los equipos pasen por unos procesos de calidad bastante rigurosos, pues podemos estar tranquilos que la dosis que el feto recibirá es muy baja. Entonces el póster continúa diciendo, debes saber que el feto es más sensible a la radiación, esto no es mentira, es cierto, pero para que exista daño debe someterse a dosis superiores a 100 miligramos. Esa es la dosis para generar daño en el feto. Y entre la octava y la 25ª semana. Después de la 25ª semana se necesitan dosis más altas para generar daño y antes de la 25ª semana también. Perdón, y antes de la octava semana también, no de la 25ª, sino antes de la octava y después de la 25ª semana, dosis más altas de 100 miligramos no representan ningún daño para el feto, ningún riesgo. Los riesgos dependen del estado de la gestación, o sea, de la edad gestacional, del tipo de procedimiento y de la cantidad de radiación utilizada. O sea, no solamente de
de la edad gestacional, que dicen es que usted está en el primer trimestre, entonces no le vamos a hacer nada, ¿no? No importa en qué edad gestacional tenga, si la dosis que vamos a entregarle es muy pequeña, no hay ningún problema. Este párrafo me gusta porque dice que en la mayoría de los casos los procedimientos radiológicos de diagnóstico no entrañan riesgos ni siquiera en el embarazo. Y da unas recomendaciones, claro. A la madre se le recomienda que no deje de someterse al procedimiento si es importante para su salud. Que pregunte al médico pues qué medidas se van a tomar para reducir los riesgos, ¿cierto? ¿Y qué medidas se tomarían? Si yo acabo de decir que ni siquiera le vamos a poner elementos de protección. Medidas tan sencillas como tener haces colimados, que se va a dar la dosis más bajita posible, ¿cierto? La técnica más bajita posible. Entonces, eso se le puede aclarar y se le puede explicar a la paciente. Si la paciente está preocupada, pues se le aconseja que pida consejo antes de someterse al procedimiento, porque hay pacientes, recordemos que exponerse a la radiación estando embarazada genera ansiedad. Entonces, si la ansiedad es bastante grande y mucha preocupación, entonces se puede pedir consejo a su médico, al médico tratante o al médico de la institución donde vaya a someterse al procedimiento y pueden evaluar si puede esperar un poquito más, pues esperaríamos. Pero se puede dar tranquilidad de que no hay ningún problema. ¿Y por qué pregunte si ha de realizarse alguna prueba de embarazo? Esto porque si está con la duda, pues sería conveniente que se haga la prueba de embarazo y aún así se le explica que la dosis que va a recibir pues que no le va a representar daño, pero que se haga su prueba de embarazo para salir de dudas. Con esto terminamos nuestra capacitación del día de hoy. Recuerden presentar el examen lo más pronto posible para poder emitir la respectiva certificación y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias.